Este primer tema, ya por nombre de mi país, no es un tema patriota. Habla un poquito sobre cómo el puñado de hueones, las familias más millonarias se han apoderado de todo el suelo y todo el mar y lo han destruido mediante sus proyectos que no son favorables al ecosistema. No vinimos a rapear cosas bonitas, esto es mi país y dice más o menos así. Ya, yo nací en un país al sur de América Latina, entre la cordillera y una tremenda piscina, a 3 cuadras del Perú y a la vuelta de Argentina, en esa fragilidad del mapa donde el mundo se termina. Yo nací en un país y vine a rapear la dura, a contar y a denunciar lo que de arriba nos censura. Quien desde la institución pinta esta falsa democracia, gracias a una constitución que fue escrita en la dictadura. Vine a contar la tortura que el gobierno la hace a diario. Cuentan que si helicópteros al pueblo originario, con gases lacrimógenos, allanamientos varios y Peñi encarcelado por atentado imaginario. No salen los noticiarios, y en los diarios tampoco, pues están todos coludidos al servicio de unos pocos. Para las grandes empresas y por cuidarles la fortuna, el Estado manda a los pacos, pero armado hasta los cocos. Yo vivo en un país de una infinita belleza, con ríos repartidos de los pies a la cabeza. La primera mitad Codelco los contamina y la segunda mitad los inundan con represa. Vivo con esa sensación de que gobiernan puros Tony, políticos que no hacen nada y se llevan el money. Vivo entre personas que una bandera idolatran. Yo no me cago en la patria, pero me encanta echar cómic. Pero me encanta echar cómic. ¿Qué pasa con la novena región? Yao, yao, yo me cago en la patria, pero me encanta echar cómic. Yo vivo en un país que aún no he recorrido, con un cielo gris producto de la industria y sus residuos, con el impuesto al libro más alto que he conocido, para poder mantenernos ignorantes y sometidos, con una costa enorme que ya se ha repartido, y pescadores artesanales bajo multas y castigos, porque ahora es pecado que saquen unos pescados, porque han pescado el mar y le han dado 7 apellidos, los vendieron como el litio, como el cobre, como todos los derechos de los pobres, como el agua, la luz, la tierra del sur, todo por su ambición de querer tener el doble. Debe ser este el lugar más enfermo del planeta, si es que tildan de inmoral amamantar en la cuneta. Molesta si es que gorda y no sirve si no es coqueta, pero sin publicidad a nadie le estorba tu teta. Vivo entre empleados que se juran jefe, choros de GTA y futbolistas del CDF. Si este modelo te invita a aparentar lo que no eres, es normal que nuestras conductas humanas se reflejen. Si el modelo educativo te manda a pescar la bala, te jala de las patas y intentas trepar la escala. Son tan chachas los valores que te inculcan en la sala, que aunque la mierda fuera gratis seguiría siendo mala. Puras balas. La historia de mi bandera, el rojo por la sangre de cada masacre obrera. Adornaron la historia y hablaron a su manera, para que nos sintamos más que una persona extranjera. Yo vivo en un país entre la arena y la nieve, pero no vine a hablar de flora, de fauna ni del relieve. Vine a contar las penas de hombres y mujeres de mi clase, y no esperen que me modere. Si no vine a hablar del himno y vine a preguntar qué pasa con 81 presos que no volvieron a casa. Quemaron la cárcel hasta convertirla en brasa, y dejaron en el pueblo este dolor que no se pasa. Yo hago contrainformación y a puro rap del corte, para que suene esta canción en el sur y en el norte. A ver si hacemos frente a la centralización y deja de ser el fútbol nuestro único deporte. Yo vengo de un país que nunca ha ganado el mundial, pero no ni triste al lado de lo que voy a contar, pues aquí en este lugar son capaces de encarcelar a un hombre por sacarle foto a la represión policial. Yo vengo del hogar de Palma, Luz y Guimate, de cientos de recursos que están puestos en remate, de cientos de abuso a esta clase trabajadora, que a pesar de todo esto tiene un cora que un late. Que hay en este lugar a mediados de los 90, al norte de la capital de esta tierra flacuchenta, donde las autoridades no nos representan, a tal punto que nos roba el hijo de la presidenta. Yo nací en un país y vine a contarlo todo, hallar el modo, aún así no me quede tiempo para el coro. Y el día en que me muera me voy con las botas puestas, pues pararme en la protesta no me va a quitar los choros. No vine a presumir la Copa América reciente, sino recordar a los caídos que siguen presentes, a contar los dramas que vive toda mi gente, y que estoy claro son los mismos que hay en todo el continente. Que hay en todo el continente, mi hermano. Que hay en todo el continente, mi hermana. Esto va por todos los panas que hay en esta falsa democracia, cabrón. Aquí siguen presentes. Vale, cabrón. A continuación mi hermano les va a presentar un temita igual.